Roma. Roma fue la heredera de la Grecia helenística. En lo político constituyó un inmenso estado imperial. Abarcó toda la cuenca mediterránea y que constituirá los antecedentes culturales de todo el orbe occidental hasta la actualidad a través de la Edad Media y el Bizancio, lo que más caracteriza al arte romano. Unión de la herencia griega con la etrusca, conciliando el ideal de belleza heleno con el realismo propio de Roma. El arte romano presenta una clara evolución que se puede asociar a las diferentes etapas históricas por las que pasó la propia Roma. La monarquía del 753 al 509 a.N., periodo poco conocido de la historia romana, durante el cual la dependencia política del mundo etrusco se plasma en la impronta que este pueblo dejó en la formación del arte romano. La República del 509 al 31 a.N., periodo de información y expansión del Estado romano, consolidación y absorción tanto de los estados helenísticos como del propio arte griego, carácter funcional del arte y una finalidad propagandística. El imperio del 31 a.N. al 476 d.N. Se produce la máxima expansión de Roma bajo el gobierno autoritario de los emperadores que dan lugar a un arte propagandístico y grandilocuente. Se produce el arte paleocristiano y por fin, tras Constantino, la cristianización del propio arte romano, el cual se torna expresionista. El arte etrusco, elementos identificativos. Los etruscos tuvieron importantes relaciones comerciales con los griegos, los cartagineses ya en el siglo V111, y que su etapa de mayor expansión, siglo V1, ocuparon gran parte de la vertiente occidental italiana y en el Valle del Po. Destacan sus curiosos sarcófagos con representación de bronce o terracota de los difuntos, reclinadas y a tamaño natural, cuyo tratamiento escultórico nos recuerda al mundo egipcio y a la escultura arcaica griega, en particular en la sonrisa arcaica. Sin embargo, el tratamiento de los rostros es plenamente realista, hecho que se repetirá en el arte romano. Arquitectura civil. Es aquella cuyos edificios sirven para uso o disfrute de la población general. Los etruscos utilizaron de manera habitual el arco y la bóveda para las edificaciones civiles y el arquitrabe para las religiosas, lo que marcaría una tendencia en la arquitectura romana posterior. Los templos etruscos son referente de la arquitectura religiosa romana. Se parecían a los griegos, pero tenían importantes diferencias. Se construía sobre un alto podio con escaleras de acceso al frente. Tenían una sella o naos que podía ser dividida en 3 partes, con una entrada independiente para cada una de las 3 estancias, dedicadas a la tríada principal de dioses. No se daba demasiada importancia a la parte trasera, mientras que la delantera estaba constituida por un amplio y profundo pórtico con varias filas de columnas, que se incluían en un orden arquitectónico que utilizarían los romanos, el toscano. Las columnas solían ser exentas, solo en el pórtico, mientras que en los laterales se adosaban al muro. Templos pseudoperípteros. El orden toscano es muy parecido al dórico, pero en las columnas el fuste es liso, poseen basa y el friso es liso.
Vale. La estructura política romana y su relación con el arte. La sociedad romana tomó la forma de una monarquía por influjo de los etruscos. Pronto se independizarían y crearían unas estructuras políticas que, si bien evolucionaron con el tiempo, se basaron en dos premisas: la ciudadanía y el imperialismo. Los ciudadanos se organizaban en dos grandes grupos: la plebe, los más pobres, y los órdenes, ricos. Los ciudadanos más ricos, los senadores, poseían inmensos latifundios, explotados mediante mano de obra esclava, y eran tan ricos que incluso pagaban de su bolsillo la edificación de monumentos conmemorativos, puentes, calzadas, etc., o patrocinaban fiestas o espectáculos. El otro pilar de la sociedad romana era el imperialismo. Roma estableció un enorme imperio basado en dominación militar. Para una buena movilidad de las tropas militares, Roma comenzó a crear una amplia red de calzadas. Vale. En el caso de Roma, el arte fue un medio idóneo para ello, pudiendo hablar incluso de la existencia de un arte oficial, arte promovido por el Estado en cualquier lugar o época, ya que, por otra parte, una sociedad imperialista precisa de un gran aparato de propaganda que cohesione al pueblo alrededor de sus dirigentes. Características generales de la arquitectura romana. Solo pudo consolidarse gracias al pragmatismo, una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y teoría. Uso masivo del hormigón y del ladrillo, que daba solidez, mayores posibilidades constructivas, que potenciaban con el uso del arco de medio punto y la bóveda de cañón. Los parámetros así construidos se cubrían de planchas de mármol, piedra, caliza, bronce, mosaico, etc., lo que producía el embellecimiento general del edificio a bajo coste. Carácter ecléctico, su mezcla de influencias diversas desde griega a etrusca. Para los templos se usará preferencia el modelo dicho pueblo, mientras que en las construcciones civiles se utilizará generalmente una arquitectura abovedada y el arco de medio punto. La columna adosada a la estructura sobresaliendo solo la mitad del volumen. Uso de los tres órdenes clásicos griegos de otros dos romanos, el toscano y el compuesto, equivalente al jónico y al corintio, pero más esbelto y con un capitel formado por un tronco de hojas de acanto sobre el que se sitúan 4 columnas como las utilizadas en los capiteles jónicos. El foro, espacio central, una plaza cerrado por pórticos y columnatas en el centro de la ciudad, a veces con exedras, donde solían agrupar además los templos principales, entre los que encontramos teatros. Eran parecidos a los griegos, aunque totalmente semicirculares, con la orchestra también semicircular reservada a los actores. Por lo corriente ya no se edifican sobre la ladera de la montaña, sino sobre arcos y bóvedas. Teatro de Mérida. Anfiteatros. Eran edificios destinados a luchas entre personas o animales, muchas veces a muerte. Los grandes, como el Coliseo de Roma, estaban dotados de una serie de pasillos subterráneos bajo el suelo y preparados incluso para luchas navales, para lo cual se dotaban de complicados mecanismos de ingeniería. Como los teatros, se construían sobre arcos y bóvedas. Circos. Eran edificios habilitados para las carreras de caballo, auténtico deporte nacional romano que levantaba grandes pasiones. Quedan importantes restos de circo como el Circo Máximo de Roma, el Circo de Mérida,
El circo romano era un rectángulo alargado con uno de los extremos en forma de semicírculo y unos pórticos monumentales en el otro extremo, destinados a comunicaciones, abastecimientos o higienes, acueductos para el agua, para establecer agua, para abastecer, cloacas, calzadas, eran carreteras pavimentadas con adoquines que atravesaban todo el imperio en una red radial con el centro de Roma. Murallas, para hacer frente a los ataques al pueblo. Mercados, solían colocarse las tiendas. Termas, eran edificios para el esparcimiento y el aseo, las relaciones públicas y el deporte. Basílicas, eran edificios destinados a impartir justicia, aunque el auge cristiano se convertirán en templos. La más impresionante es la Basílica Magencio del siglo I. Arquitectura religiosa y conmemorativa. Los templos romanos eran parecidos a los griegos, pero aquí las columnas no eran sustentantes, sino que estaban adosadas a la estructura, estando exentas solo en el frontal. Además, el orden dórico se sitúa sobre un podio, pierde las estrías y se estiliza. Vale. Monumentos conmemorativos. Era habitual, tanto durante la República como en el Imperio, que se erigieran monumentos de honor. Columnas conmemorativas. Arcos de triunfo. Vale. Los arcos de triunfo podían tener un solo vano o tres, con uno central de mayores proporciones, y presentaban las típicas columnas adosadas y un trozo de entablamento con una inscripción conmemorativa. La escultura romana. Vale. Influencias griegas y etruscas. De los primeros en cuanto al canon de belleza y de los segundos el realismo, heredero de las imágenes maiorum. Se cultivó el retrato en relieve, se esculpen los retratos en todas sus posibilidades, busto, ecuestre, de cuerpo entero, sedente, etc. Los materiales habituales son la piedra, el bronce y el mármol. Fueron policromadas hasta el siglo II d.N. El relieve aparece en las columnas y en los arcos de triunfo. Cumple la función de narrar acontecimientos históricos y pretenden difundir los grandes hechos de la historia romana. Durante el periodo republicano, la escultura romana bebe de dos fuentes claramente discernibles: el realismo funerario etrusco y el helenismo griego. Fruto de esa interacción es la ingente producción de retratos de todo tipo, caracterizados por su realismo extremo. En la etapa imperial, el retrato se idealiza y adquiere muchas de las características de la escultura clásica griega, aunque sin perder naturalidad y realismo. Se produce en ese periodo clasicista el retrato de los emperadores. Las facciones se idealizan y dulcifican a la par que los gestos se humanizan, y se tiende a buscar un equilibrio clásico que recupera los modelos del pasado. Destaca de esta época el llamado relieve histórico, de carácter puro y netamente propagandístico de los emperadores. Se caracteriza por lograr la sensación de profundidad. Vale. Los mosaicos romanos. A partir de la época tardorromana también se cubrirán de mosaicos los muros por influjo oriental, llamados a veces por su nombre griego litostron. Son superficies polícromas formadas mediante la composición de forma y dibujos de trozos de piedra. Arte paleocristiano y arte bizantino. Vale. El arte paleocristiano es el arte que se desarrolló durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo
durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su continuación tras la escisión del imperio en el llamado arte bizantino. De este arte lo fundamental es la iconografía. Catacumbas, lugares donde se reunían los cristianos clandestinamente. El cordero simboliza la idea de Cristo como víctima sacrificada para salvar la humanidad. El buen pastor era Cristo, que guiaba a sus corderos a la eterna libertad. Basílica. La basílica era una gran sala rectangular cubierta por grandes bóvedas y con el interior dividido con columnas. Tenía un patio de acceso abierto y porticado. Gran espacio rectangular del interior dividido en naves, 3 o 5 techos, sostenido por columnas sobre las columnas de arco medio punto. La nave central era la más alta y ancha. Dentro del espacio central está transepto, nave cruzada respecto a la orientación general. La zona del altar, claramente separada del resto de esta zona, se accedía a través de un gran arco. Basílicas importantes: Santa María la Mayor, San Juan de Letrán. La arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina dio una enorme importancia a la cúpula, que se convierte en algo más que un elemento arquitectónico. Es el símbolo del cielo y del lazo eterno que se quiere establecer entre Dios y los hombres. Lo que destaca de esta mezquita es su gran cúpula de 30 metros sostenida por 4 pechinas, triángulo con un lado curvo. Cada pechina está anclada a un pilar que llega hasta el suelo. Estos pilares eran clave para la sujeción. La estructura central estaba rodeada por medias cúpulas adyacentes que empujaban la central. Y en los otros dos lados los arcos contrarrestaban el empuje a modo de contrafuerte. Estaba decorada con un mosaico, pero los turcos los destruyeron.